Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la sección de Conecta y Comparte, explorando el conocimiento. El día de hoy vamos a tener un tema relacionado con la radiación y está con nosotros el doctor Jesús Román, que nos va a hablar de este tema. Primero, les voy a presentar al doctor que está aquí con nosotros y les voy a leer su semblanza. El doctor Jesús es investigador por México CONACYT, adscrito al Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es egresado de la carrera de Ingeniería en Biónica de la UPITA en el Instituto Politécnico Nacional de la generación 2012. Estudió la maestría y el doctorado en Tecnología Avanzada en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Jesús pertenece desde el 2014 al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, en el nivel 1. Ha publicado 21 artículos de investigación en revistas internacionales y ha dirigido 3 tesis de maestría y 6 tesis de licenciatura. Realiza investigación orientada al estudio de las propiedades luminiscentes en materiales sintéticos y minerales naturales para su aplicación en la dosimetría de las radiaciones ionizantes e identificación de los alimentos irradiados. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar justamente sobre las radiaciones ionizantes, qué son y cómo nos benefician. Bienvenido, doctor. Estamos aquí muy contentos de que esté con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Espero que esta charla sea entretenida. Vamos a iniciar. Bueno, como ya lo comentó, yo soy el doctor Jesús Román López. Les voy a hablar acerca de las radiaciones ionizantes, qué son y cómo nos benefician. Soy investigador por México CONACYT y bueno, en este caso, las radiaciones ionizantes nos sirven mucho en la actualidad, pero pues pasan desapercibidas porque no hay mucha difusión sobre su uso y cómo nos benefician tanto en la sociedad como en la parte de la ciencia y la tecnología. Les voy a hablar un poco de lo que es la radiación. La radiación es el transporte de energía. La energía puede ser en forma de ondas o en forma de partículas. Por ejemplo, los rayos del sol es un tipo de radiación que nos llegan a nosotros en forma de ondas electromagnéticas, las cuales nos permiten tener esa parte de luz visible aquí en el planeta, ¿no? Sin embargo, este tipo de radiación se le conoce como radiación no ionizante. Como son ondas electromagnéticas, pues nosotros no hay una manera de que las percibamos con nuestros sentidos. Simplemente nuestros ojos ven la luz que reflejan los objetos. En este caso, pues la luz visible forma parte de este tipo de radiaciones no ionizantes, las ondas de radio, las microondas, cuando calentamos los alimentos, estamos utilizando esas ondas en el rango de las microondas para hacer que el alimento se caliente. En este caso, como son ondas electromagnéticas, pues viajan en un medio. En este caso, el medio de donde viajan, pues es el aire. Ahora, también existen radiaciones ionizantes que por sus características y su energía pueden ionizar átomos. ¿Qué significa que la radiación pueda ionizar átomos? Yo tengo un átomo que pues tiene electrones, tiene su núcleo. La energía de la radiación es tan intensa que permite arrancar esos electrones de los átomos. Cuando nosotros arrancamos esos electrones de los átomos, estamos ionizando ese átomo. Por eso se dice que es una radiación ionizante, porque tiene la capacidad de desprender o liberar electrones de los átomos. Esa energía, pues nosotros la podemos utilizar en diferentes aplicaciones que nos permiten mejorar nuestra forma de vida.
En este caso, la radiación ionizante, cuando son en forma de ondas electromagnéticas, tenemos en nuestro espectro de electromagnético, en donde está dividida la parte de la radiación ionizante, es decir, las ondas empiezan en las ondas ultravioleta, luego se pasa a la luz visible, a la radiación infrarroja, las microondas, las ondas de radio y, por ejemplo, en la actualidad, pues, los teléfonos celulares, pues, ocupan este tipo de ondas para la comunicación en las líneas de transmisión de energía eléctrica. En la parte de la radiación ionizante, es decir, que tiene más energía, es más energética, tenemos los rayos X y los rayos gamma. Los rayos X pues, son muy utilizados en la actualidad. Los rayos gamma también son utilizados, pero son menos conocidos en comparación con los rayos X. Ahora, cuando hablamos de una radiación ionizante del tipo corpuscular, es decir, en forma de partículas, nosotros debemos de tomar en cuenta lo que se conoce como el decaimiento radiactivo. Este decaimiento proviene de los núcleos atómicos, los cuales se encuentran con un exceso de energía. Por eso se dice que el núcleo es radiactivo. Entonces, ese exceso de energía o de partículas más bien, las va a emitir ya sea en ondas electromagnéticas o en forma de partícula. A este proceso de emisión, pues va a depender del tipo de partículas las cuales emita ese átomo radiactivo. Tenemos la radiación alfa, en donde los núcleos radiactivos emiten partículas alfa, que son similares a átomos de helio. Están conformadas por 2 neutrones y 2 protones, y debido a esa emisión de las partículas, en este ejemplo, nosotros tenemos uranio 238 y por la emisión de partículas alfa, esos átomos se van a convertir en átomos de torio 234. El otro tipo de decaimiento es la radiación beta, en donde el decaimiento beta, pues son partículas que son muy similares a los electrones. Entonces tienen una carga negativa y cuando se emite este tipo de partículas por los átomos, ahora lo que va a cambiar es pues el número de neutrones que nosotros vamos a tener en nuestro átomo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un átomo de carbono 14, va a pasar a un átomo de nitrógeno 14, pero ahora con un número atómico un poco mayor. La emisión gamma es en una onda electromagnética, pero la puse en esta diapositiva porque proviene también de un decaimiento radiactivo. La radiación gamma proviene de manera simultánea cuando se emite, por ejemplo, en los átomos de cobalto 60, emite radiación beta. Se convierten en átomos de níquel 60, pero en un estado todavía excitado, es decir, un estado de mayor energía, el cual ese exceso de energía lo va a liberar en forma de rayos gamma para estabilizarse en un átomo de níquel 60, el cual ya es un átomo estable. Entonces, esta emisión de rayos gamma viene compartida con la emisión de partículas, en este caso de radiación beta. Va a depender mucho del tipo de radionúcleo que nosotros estemos utilizando para que sea el tipo de emisión de partículas, ya sea radiación alfa, radiación beta. Hay radiación beta menos, radiación beta más, rayos gamma. Y el otro tipo de partículas que se utilizan en el área de las radiaciones ionizantes son los neutrones. Los neutrones pues no tienen carga, son desprendidos de los núcleos atómicos, y esos neutrones tienen la capacidad de dividir el núcleo de otros átomos. Si esos neutrones interactúan con un núcleo de un átomo dado, lo pueden dividir, entonces se dice que es un átomo fisible. En ese proceso de fisión hay una liberación de energía, pero también esa liberación de energía nosotros la podemos ocupar para otras aplicaciones. Conforme haya más neutrones, nosotros podemos hacer como que una reacción en cadena
para poder hacer la fisión de otros núcleos atómicos. Entonces, esa radiación en cadena, pues la ocupan mucho en reactores nucleares, en donde pues, se debe de controlar muy bien para nosotros tener un aprovechamiento de esa energía, porque la energía que se libera pues, es una energía bastante alta. Ahora, ¿cómo penetran las radiaciones ionizantes en función de si es una onda electromagnética o si es una partícula? En este caso, los rayos alfa o partículas alfa las podemos detener con una hoja de papel. Una hoja de papel pues tiene la capacidad de tener este tipo de partículas debido a que estas partículas tienen una interacción muy directa con los electrones que se encuentran en los átomos de papel. Por ejemplo, los rayos beta o las partículas beta ya penetran mucho más, ya pueden penetrar hasta a materiales como aluminio. Entonces, en este caso, en nuestro caso, los rayos beta o las partículas beta, pues pueden penetrar el cuerpo humano. La radiación gamma, al ser una radiación electromagnética, pues todavía tiene la capacidad de penetrar mucho más. En este caso puede alcanzar materiales como el plomo. Entonces, en este caso, este tipo de materiales simplemente atenúan la radiación electromagnética. No la detienen por completo, pero la atenúan. En el caso de los neutrones como tienen bastante energía y aparte no tienen carga, pues simplemente pasan directo y los podemos contener en agua o concreto. Entonces deben de tener espesores, por ejemplo, si los queremos detener con concreto, pues el espesor debe de ser grande. Bueno, ya sabemos qué son las radiaciones ionizantes, ya sea que es una radiación electromagnética o una partícula. ¿Cómo esas radiaciones ionizantes o cómo nosotros podemos aprovechar esa energía que nos brinda la parte de esas radiaciones, es decir, la parte de los átomos radiactivos o de los equipos que generan radiación ionizante? Pues lo podemos aprovechar en las diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el área de la salud, en la energía, en el medio ambiente, el cambio climático y en la industria. Estas son como que las principales áreas en donde se ha tenido un aprovechamiento de las radiaciones ionizantes. En este caso, los rayos X se descubrieron en 1895, perdón, por Röntgen. Entonces, él descubrió los rayos X. La imagen que se observa es la mano pues, la radiografía de la mano de su esposa, en donde, pues, como no tenía alguien que le ayudara, pues su esposa fue la primera que pues, interactuar con este tipo de radiación, ¿no? Y se dieron cuenta que, pues, podemos ver nosotros a través de la piel, ¿no? ¿Por qué? Porque la piel tiene una densidad mucho menor que los huesos y esos rayos X pues interactúan más con los huesos y por eso nosotros podemos ver en las radiografías convencionales los huesos que nuestro sistema esquelético. Algo muy interesante es que la aplicación de los rayos X fue pues, prácticamente muy temprana. En la Primera Guerra Mundial, Marie Curie pues, se utilizó los rayos X para observar a los soldados que muchas veces las lesiones que tenían pues no meritaban una amputación. Para los médicos de la época pues lo más fácil era amputar un miembro. En este caso ya con la ayuda de los rayos X se previno esa amputación del miembro. ¿Por qué? Porque ya se podía observar de una manera más eficiente que la lesión pues no meritaba esa amputación. Ya en 1967, Sir Gottfried Hansfield diseñó el primer tomógrafo de rayos X, es decir, este equipo pues ya nos permite tener una mayor sensibilidad, es decir, ver diferentes zonas del cuerpo con una mayor precisión. En este caso tenemos una tomografía de un cráneo en donde podemos observar los diferentes cortes
que hace el tomógrafo de rayos X. Los rayos X en el área de radiodiagnóstico han sido de vital importancia, que en la actualidad pues todo el mundo se ha ido a tomar una radiografía para hacerle un diagnóstico médico. En cuestión de radioterapia, existe lo que se conoce como braquiterapia. Este método de tratamiento del cáncer es una radioterapia interna. Se utilizan pastillas radiactivas, las cuales son introducidas dentro del cuerpo humano para tratar tumores. Entonces, la radiación ionizante, en este caso lo utilizamos para evitar que ese tumor siga creciendo. Cuando la radiación ionizante interactúa con el tumor, pues obviamente va a evitar ese crecimiento, y nosotros podemos ocupar este tipo de radiación para tratar de hacer que ese tumor se haga más pequeño. El otro tipo de la utilización de las radiaciones ionizantes en el área de la salud es la teleterapia o la radioterapia externa. En este caso se ocupan equipos generadores de radiación ionizante. Pueden ser equipos que producen fotones de rayos X o que producen electrones acelerados. En este caso son muy focalizados, es decir, nosotros ya en la actualidad se tiene la capacidad de que la radiación ionizante, ya sea rayos X o electrones acelerados, puedan incidir sobre un área muy pequeña y depositar toda la energía en el área a tratar. En este caso, pues el área a tratar va a ser un tumor. De tal forma que con la radiación ionizante tratemos de que ese tumor ya no crezca, o tratar de evitar que ese tumor haga más daño en nuestro organismo. En la parte de energía, la utilizamos la radiación ionizante de forma de centrales nucleares. Nosotros tenemos pues la parte de las centrales nucleares en donde se hacen esas reacciones en cadena del combustible nuclear. Como esas reacciones generan mucha energía, pues esa energía se aprovecha después para convertirla en electricidad. Es decir, cuando se da esa emisión de energía, pues también se calienta la parte del material radiactivo. Es una forma de enfriar el material radiactivo es con agua. Cuando el agua interactúa con el material radiactivo, pues se generan vapores de agua, y esos vapores de agua los utilizamos nosotros para mover turbinas y así generar electricidad. Entonces, de esa manera, nosotros podemos tener unas centrales nucleoeléctricas. Este es un mapa en donde pues se observa la cantidad de centrales nucleoeléctricas que se tienen en el mundo en función del tamaño del círculo, pues es la cantidad de energía eléctrica que generan. Igual en función del color, depende si todavía está en operación, si ya está, por decir, como que fuera de línea, o ya no está funcionando el reactor nuclear, o ya están dados de baja, o en la actualidad pues todavía siguen algunos países construyendo centrales nucleares. En México contamos con una central nuclear que es la de Laguna Verde, pues que tiene la capacidad de producir cierta cantidad de energía eléctrica. Ahora, en el área de la industria, las radiaciones ionizantes nos permiten observar, por ejemplo, tuberías de gas y aceite, monitorizar que esas tuberías pues, se encuentren bien en el estado físico, ¿no? Que se encuentren bien, debido a que pues, transportan materiales altamente inflamables. Por ejemplo, en las soldaduras de esos metales, nosotros podemos ver que la soldadura esté bien, que no presente, por ejemplo, poros. Con nosotros, con la ayuda de las radiaciones ionizantes, en este caso pueden ser rayos X o radiación gamma, en donde se utilizan para tomarle pues como una radiografía a los metales, y así nosotros poder observar si la soldadura pues fue realizada de la manera correcta. En la parte de la industria de los carros y aviones,
pues también es como control de calidad de las partes de los carros o de los aviones que se están elaborando. Mediante rayos X se hace un control de calidad y se va observando que las piezas estén hechas de la manera correcta. En la parte de medio ambiente y cambio climático, pues las radiaciones ionizantes nos benefician de una manera muy sorprendente porque, por ejemplo, nosotros podemos utilizar la técnica del insecto estéril, en donde tenemos cierto tipo de insectos, los criamos, de manera que esos insectos van a tener un objetivo cuando los liberemos en la naturaleza. Se separan los machos de las hembras. Ahora lo que hacemos con la radiación ionizante es esterilizar a los machos. Una vez que esos machos estén esterilizados, se sueltan en el medio ambiente. ¿Y qué va a pasar? Pues esos machos estériles van a competir con los machos silvestres en el proceso de apareamiento, y cuando pues ese macho estéril se apare con una hembra, pues no va a haber esa fecundación de huevos, sino va a haber reproducción de esos insectos. Entonces, de esa manera nosotros, por ejemplo, podemos controlar la mosca de la fruta, la cual pues es un problema en la parte de la alimentación porque pues ha llegado a destruir grandes cantidades de árboles frutales o de frutas. En el caso de la irradiación de alimentos, es otra área en donde las radiaciones ionizantes nos benefician. En la actualidad, el tratamiento de alimentos con radiación ionizante se utiliza alrededor del mundo. Entonces, este proceso permite reducir la carga microbiana de los alimentos, hacer que la vida de anaquel del alimento se prolongue. Y bueno, si queremos, por ejemplo, en la parte de los astronautas, ellos deben de consumir alimentos pues libres de microorganismos. Nosotros con la radiación ionizante podemos esterilizar esos alimentos y asegurar que ese alimento no le va a causar algún daño a los astronautas. Igual aquí en el mapa nosotros podemos observar que dependiendo del tipo de instalación se utiliza cierto tipo de radiación ionizante. Por ejemplo, podemos utilizar rayos X, que se les conoce como Westralum, en donde son rayos X que tienen un espectro continuo, electrones acelerados o radiación gamma de cobalto 60. Dependiendo del tipo de instalación, se puede utilizar una u otro tipo de radiación ionizante. En México, en la actualidad, contamos con 3 lugares en donde se irradian alimentos o otros productos. Uno es la instalación de Benevion, que está localizada en San Luis Potosí, en Matehuala, San Luis Potosí. Esta planta de irradiación pues ofrece servicios de fitosanitarios para frutas, reducción de la carga microbiana en condimentos y especies, pasteurización en frío de alimentos para mascotas. Entonces, la radiación ionizante o el tratamiento de alimentos con radiación ionizante se le conoce como una pasteurización en frío, debido a que cuando la radiación ionizante interactúa con los alimentos, pues no se produce un calentamiento del alimento. La esterilización de insumos médicos. Pues esto es muy importante porque en pacientes que tienen VIH, pues ellos no pueden tener una infección, entonces los insumos médicos que muchas veces se ocupan en este tipo de pacientes pueden pasar por un proceso de esterilización mediante radiación ionizante. También se tiene la planta de irradiación gamma del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, la cual se encuentra localizada aquí en el Estado de México, cerca de Toluca. Y bueno, en esta planta también se hace el tratamiento de alimentos deshidratados, igual condimentos y especias. También se hace la radiación de productos herbolarios, naturistas y otros similares. En esta instalación también se hace la esterilización de cosméticos y de artículos de higiene personal, insumos e instrumentos médicos, y también llegan a aceptar materiales para empaque y envasado.
La otra instalación que se utiliza para irradiar alimentos, como las anteriores, es la que se encuentra en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Aquí en Ciudad Universitaria tenemos esta instalación en donde, aparte también de irradiar alimentos y condimentos, también se irradia material de laboratorio. Se han llegado a irradiar libros, instrumentos musicales, ya sea de madera y otros objetos de interés para el arte. En este caso, en este lugar se encuentra mi oficina, pues yo estoy muy en contacto con la unidad de irradiación y bueno, de una manera yo tengo la forma de conocer este proceso de irradiación de alimentos. En el área de las artes, pues realmente se utilizan las radiaciones ionizantes pues para preservar ese patrimonio cultural, ¿no? Por ejemplo, se han utilizado fluorescencia de rayos X, es decir, rayos X interactúan con las pinturas y con esa interacción yo puedo conocer la composición química de la pintura. O en este caso, la composición química de, pues, las pinturas que utilizaron para hacer ahora sí que para pintar esa pintura, perdón, la redundancia. Por ejemplo, en un cuadro de Picasso se descubrió a través de rayos X que pues ese cuadro fue realizado sobre otro cuadro, es decir, como que se utilizó el mismo lienzo y hizo dos obras en el mismo lienzo. Desgraciadamente no se alcanza, bueno, creo que sí se alcanza a apreciar un poco como una sombra de una mujer, debajo de la sombra principal. También se puede utilizar los rayos X para desinfectar o descontaminar obras de arte. En este caso, nosotros podemos llevar la obra de arte a una instalación, ya sea de cobalto o de rayos de cobalto 60 que genera radiación gamma, o una que tiene rayos X. Y bueno, nosotros ¿qué hacemos? Pues exponemos ya sea esa obra a la radiación ionizante, de tal manera que, pues, mediante la energía que impartimos a las plagas o a los insectos, podemos prevenir que se propaguen más plagas en este tipo de obras. Y aparte de la ciencia, pues realmente en la ciencia nosotros como investigadores, pues utilizamos mucho las radiaciones ionizantes, en específico, en mi área de investigación yo utilizo mucho para caracterizar materiales. Utilizo lo que es la difracción de rayos X, que mediante rayos X me da la información de cómo es la estructura de mi material, cómo es la estructura cristalina de ese material, y yo pues puedo relacionar esa estructura cristalina con las diferentes aplicaciones a las cuales yo estoy destinando ese material. El otro es la microscopía electrónica de barrido, en donde yo puedo observar la morfología superficial de la muestra, es decir, puedo, como una microscopía óptica, puedo ver la parte superficial de la muestra, pero en microscopía electrónica de barrido, pues utilizo ahora electrones acelerados. También puedo hacer un análisis de la composición química para saber qué elementos se encuentran presentes en las diferentes materiales que nosotros desarrollamos en nuestro grupo de trabajo. Y finalmente, con esto termino. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor, por su participación. Todo lo que nos ha hablado es de suma importancia, sobre todo porque lo notamos en diferentes cosas que están relacionadas a nuestro día a día, como el tratamiento de sanidad de los alimentos que consumimos e incluso de los materiales que a veces podemos utilizar, no solamente en los hospitales, sino incluso en las áreas de laboratorio normales en las escuelas, ¿no? Como son la eliminación pues, de parásitos y microbios en general. Pues invitamos a nuestro público que por favor nos haga llegar las preguntas que tengan al respecto en este momento para que el doctor Jesús
nos las pueda aclarar aquí. Veamos, tenemos ya un mensajito por acá de Daniel Gutiérrez Salinas que nos dice, grande plática sobre la radiación ionizante. Gracias, doctor Jesús. Esperamos también más preguntas al respecto. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención lo de la erradicación de las plagas, porque si bien se habla para las cuestiones de alimentación, también para las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el dengue, que también está relacionado con los mosquitos y que son vectores. Entonces, la aplicación de este método mismo de la esterilización para disminuir los casos de riesgo. O, por ejemplo, hay otros como son las chinches o las termitas, ¿no? Que afectan, pues ya lo que son construcciones en viviendas, etcétera, que bueno, pero el punto ahí es cómo se lleva hacia esos rubros, ¿no? Porque, ¿qué tan económico es utilizar radiación ionizante, doctor? Pues depende mucho de la aplicación, ¿no? O sea, por ejemplo, los rayos X para radiodiagnóstico, pues yo puedo hacer una radiografía y el precio no es excesivo, ¿no? O sea, y eso me permite, bueno, eso le permite a los médicos, pues, hacer un correcto diagnóstico de los padecimientos que podamos tener. Por ejemplo, ahorita la parte la esterilización de insectos en la parte del sur, es muy benéfico porque en este caso, el ejemplo que hoy comentaba era lo de la mosca de la fruta, en donde pues beneficia mucho esa zona porque pues, ahí es una zona donde se tienen muchos árboles frutales y eso, y pues prevenir esta plaga pues, es muy importante para esa zona. Ajá. En la unidad de radiación, por ejemplo, pues ahí te pueden irradiar ya sea desde 1 kilo, pues hasta toneladas, ¿no? Entonces, en función de lo que tú vas a irradiar, pues va cambiando un poco el precio. Apenas yo acabo de irradiar, más o menos 1 kilo de alimentos que utilizamos nosotros para nuestra investigación, y el costo fue cercano a 300 pesos. O sea, y la dosis que le dieron fue 1 kilo Grec. Entonces, realmente, si nosotros queremos decir, es que yo tengo una pieza de arte que pues, a lo mejor ya se me está haciendo un poco fea o ya le está entrando hongos también, pues yo igual puedo llevarla ahí y decirle, ¿sabes qué? Quiero ver, se puede hacer ese servicio de irradiación en esta pintura que a lo mejor a mí me gusta mucho y pues por las condiciones ambientales ya se me está afectando y pues tratar de rescatar esa pintura, ¿no? O sea, realmente, como mencioné al principio, las radiaciones ionizantes las utilizamos cotidianamente, pero pues no son tan conocidas como otras aplicaciones, ¿no? Pero realmente el beneficio pues sí es muy grande, tanto en la cuestión de alimentación, de energía, que pues, ahorita son dos de yo creo que dos de los rubros más importantes para el país, ¿no? Mm, sí, y por ejemplo, también hablaste de la esterilización de equipo quirúrgico, equipo médico, etcétera. ¿Cuál es la ventaja respecto al uso que se hace de la UV también para la esterilización de esos mismos materiales, ¿no? Que es el más utilizado, el que sí está en absolutamente todos los laboratorios. Se esteriliza todo con UV, pero acá nos hablas de esterilización, pero con radiación ionizante. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas que tiene una respecto a la otra? ¿O cuáles serían las diferencias? Sí, ok. Esterilizar con ultravioleta, pues no nos asegura que quede 100% esterilizado el material. Entonces, la radiación ultravioleta se utiliza mucho porque eh, prácticamente, pues, se puede tener acceso muy fácil a la parte de la radiación ultravioleta. Ajá, en el sentido de que en los hospitales, pues, es más fácil adquirir un equipo completo de radiación ultravioleta para esterilizar los insumos médicos que ya llevar los insumos con radiación ionizante. Entonces va a depender mucho de la energía. La radiación ultravioleta pues tiene una menor energía, por lo tanto sí va a tener ese proceso de esterilización, pero pues no va a ser
tan garantizado como el uso de radiación gamma, pues, en la cual la energía ya es mucho mayor, y ahí sí ya garantizan que la esterilización sí es en un grado mucho mayor. Ok, muy bien. Tenemos acá un mensaje de Eric Maldova que nos dice, gracias, doctor Jesús, felicidades. Y tenemos una pregunta de Joel Hernández que nos dice, con respecto al óxido de etileno, la radiación ionizante, ¿qué ventajas tiene? Ok. En este caso, por ejemplo, en la parte de los alimentos, cuando se tienen en almacenamiento, las plagas muchas veces se controlan con productos químicos que son a base están en forma de gas. Entonces, se tratan de esa manera, pero pues en la actualidad muchas investigaciones han derivado que esos productos químicos, pues de cierta manera, dependiendo de la concentración, sí llegan a afectar la salud de los consumidores. En la actualidad, se ha optado más por utilizar tratamientos con radiación ionizante. ¿Por qué? Porque es una tecnología, pues limpia. Realmente la radiación ionizante no te va a dejar ningún residuo contaminante en los alimentos. Si se tratan bien los alimentos con la radiación ionizante, pues sí, se va a garantizar que ese alimento sí esté libre de plagas, tenga la menor cantidad de microorganismos, y pues los rastros que deja en comparación con los gases nocivos, pues es mucho menor. Ajá, o hasta ninguno. O sea, el estudio de la radiación de alimentos lleva más de 60 años. O sea, ya tiene mucho tiempo de que empezaron a irradiar alimentos, y pues en ese tiempo ya se ha comprobado que realmente hasta ciertas dosis el alimento mantiene las propiedades nutrimentales, las propiedades organolépticas. En la actualidad ya conocemos muy bien las dosis que utilizamos para tratar los diferentes alimentos. No es lo mismo tratar alimentos frescos que tratar alimentos deshidratados. Entonces, ahí son la dosis, cuando tú tratas un alimento fresco es mucho menor que cuando tratas un alimento deshidratado. Ya las dosis son más altas. Entonces, va a depender mucho del alimento. Por ejemplo, también si se tratan ya alimentos ya procesados que son congelados, y simplemente se quiere garantizar que durante ese procesamiento del alimento no se hayan contaminado, y pues, se mandan a tratar con radiación ionizante, y ya se garantiza que la carga microbiana pues ya no va a afectar la salud de los consumidores. Muy bien. Y por ejemplo, si en los alimentos está muy bien ya definido la cantidad de radiación, obviamente mucho más cuando se trata de sus aplicaciones en salud humana, ¿no? Para la eliminación, por ejemplo, de tumores, porque pues como ahí en la imagen que estamos viendo en pantalla, pues la radiación ionizante pasa todo. Entonces, cuando está en la parte de la radiación interna que nos diste, pues ahí, aunque va dirigido a partir de una pastilla, pero y las otras, o sea, porque van a atravesar todo eso, ya está mucho mejor definida la intensidad de radiación, y no todos los tumores son candidatos a su uso, ¿no? Sí, no. Depende mucho del historial médico del paciente. En este caso, nuestro organismo es muy complejo. Entonces, la radiación ionizante, pues como mencionas, desgraciadamente ahorita sí ya es muy focalizada. En sus primeros inicios no era tan focalizada, y pues sí llega a afectar de cierta manera la salud de los pacientes. En la actualidad ya es más focalizada, pero pues va a depender de qué tan avanzado esté pues el cáncer, ¿no? Y el tratamiento pues va en función de esos. No soy experto pues realmente, pero eh, eh, tenemos estudiantes que se encuentran trabajando en lugares, en hospitales donde tratan pacientes, y platicando con ellos, pues más o menos nos orientan, ¿no? Y en ese aspecto, pues va a depender del tipo de cáncer que tú estés tratando, y el médico pues te va a decir, pues vamos a tratar al tal paciente con cierta cantidad de radiación para tratar de eliminar ese tumor, ¿no? Pero como son dosis altas, para el cuerpo humano, pues son dosis altas.
se tratan alrededor de 2 grays por sesión. Entonces ya 2 grays que esté suministrado en el cuerpo humano sí es una radiación alta. Yo como investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, soy personal ocupacionalmente expuesto, porto un dosímetro y pues por mi función de investigador, la cantidad máxima de radiación que me es permitido registrar en mi dosímetro, pues es alrededor de 5 milisieverts al año. O sea, es un nivel bajo en comparación con la cantidad de radiación que se le suministra a un paciente para un tratamiento de cáncer. Ujú. Sí, y respecto a esto que nos acabas de decir del dosímetro, pues, ¿cómo es que detectan las radiaciones ionizantes? Ok. En este caso va a haber diferentes tipos de dosímetros. Hay dosímetros que son dosímetros termoluminiscentes, en donde es un material inorgánico que tiene la capacidad de absorber la energía proveniente de la radiación ionizante, y cuando es un dosímetro pasivo, entonces necesitamos utilizar otro tipo para obtener una respuesta. Cuando yo analizo ese dosímetro en el equipo, pues me va a dar una respuesta luminiscente en función de la cantidad de radiación que absorbió. Entonces yo mido la intensidad de luz que emite ese dosímetro y lo relaciono con la cantidad de radiación que absorbió el material. Es un tipo de dosímetros. Hay dosímetros de OSL, que igual es similar al de termoluminiscencia, pero ahora la estimulación para observar esa luz es óptica. Hay también películas de tinte radiocrómico, en donde también pues se mide la radiación que deposita en la película, igual de una manera óptica. Por lo general, la radiación, pues más bien la energía que deposita la radiación ionizante en un dosímetro se mide de manera indirecta. Entonces no podemos medir en los dosímetros que nosotros ocupamos, no se mide de manera directa. Si yo quiero medir la radiación de manera directa, puedo utilizar una cámara de ionización, en donde ya yo con esa cámara de ionización puedo tener una medición más directa de la radiación ionizante. Entonces sí va a depender mucho de qué tipo de detector yo utilice, y pues, es el funcionamiento de este. Ujú. Y por ejemplo, dices que tienes una cantidad máxima de exposición a cantidad de radiación. Si se llegara a pasar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ok. Por normativa, por ejemplo, sobre ese nivel, bueno, la dosis por debajo de ese nivel se le conoce como nivel de registro. Entonces, esa es la que continuamente están registrando mes con mes, se hace mes con mes. Ya si yo sobrepaso ese nivel de registro, pues ya sigue al siguiente nivel como que de alerta. Ajá. Entonces ya los encargados me van pues, a decir, oye, tu dosímetro me dio una dosis mucho más alta de la permitida, pues debo de saber por qué. O sea, debo de conocer los motivos de por qué ahora se dio esa cantidad más elevada, ¿no? Y bueno, puede ser el caso en donde nosotros programemos el uso de fuentes de radiación ionizantes para investigación. Entonces, en este caso nosotros podemos utilizar las fuentes, pero bajo cierta precaución y todo, bajo todas las precauciones. Entonces, pero antes de eso, pues debemos de comunicar, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar esta fuente y yo voy a saber que realmente el siguiente mes sí me voy a sobrepasar un poco de mi nivel de registro mensual. Si me sobrepaso mi nivel de registro anual, ahí sí ya me dicen, ¿sabes qué? Pues te pasaste de este nivel, vamos a investigar por qué te pasaste, y de ahí pues
me pueden decir, ¿sabes qué? Ya no tienes permitido utilizar fuentes de radiación, ya no tienes permitido. ¿Por qué? Porque hiciste, no es que yo haya hecho algo mal, simplemente porque me pasé del nivel permitido por normatividad. Ujú. Sí, Es por una tu... forma de cuidar mi salud, pues es decir, Ajá, sí, vamos a dejar que utilices fuentes en lo que tu organismo, pues, te estabiliza ese nivel de radiación que tú recibiste, ¿no? sí, justamente tus normas de seguridad y salud Mm. son de suma importancia. Y por ejemplo, en lo que hace sobre la caracterización de materiales, ¿qué es la parte más importante o que te gusta de caracterizarlas mediante la radiación ionizante? O sea, ¿qué te fascina de ver ahí las cosas tan minúsculas que existen en tus materiales? Pues yo utilizo la parte de microscopía de electrones. Me gusta mucho ver la parte superficial de los materiales. ¿Por qué? Porque uno sintetiza un material o desarrolla el material con un propósito. Es decir, sabes que yo quiero sintetizar un material con estas características, con un tamaño específico, con una forma específica, y en el laboratorio así lo sintetizo, los estudiantes lo sintetizan. Y cuando lo vemos, cuando ahora sí que vemos esa parte superficial, pues nos llevamos siempre sorpresas, ¿no? Es que, oye, es que yo esperaba que tuviera tal tamaño y no tiene tal tamaño, que tiene cierta forma. Entonces ahí es donde también me llega a gustar mucho esa parte de como que de expectación, ¿no? ¿Qué voy a observar en mi material? Y la otra es cuando lo caracterizo por radioluminiscencia, que es una forma de observar cómo se emite la luz del material cuando la estimulo con una fuente de radiación ionizante. Pues ahí también es muy interesante porque me permite conocer los procesos que se están llevando a cabo en el material para poder emitir esa luz. ¿No? Entonces, las dos caracterizaciones que más me intriga utilizarlas ahí en el laboratorio. Y de tu modelo, del diseño y luego la realidad, ¿no? De Ujú. cómo está realmente tu material. Sí, exactamente. Y por ejemplo, ¿cómo se desechan los materiales radioactivos? Ok, los materiales radiactivos va a depender mucho en qué estado esté el material radiactivo. Por lo general, la mayoría de los materiales se entierran, es decir, se llevan a instalaciones específicas que están bajo tierra, en donde se resguardan, se meten en contenedores especiales y ahí se resguardan pues por mucho tiempo, ¿no? Porque va a depender también mucho del tipo de desecho de material radiactivo. Entonces, eh, en nosotros, en nuestro caso, pues las fuentes de radiación ionizante que utilizamos son fuentes con una actividad baja. Entonces, simplemente nosotros las llevamos al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Bueno, tiene ese servicio de depósito de desechos y ellos ya nos dicen, ¿sabes qué? Pues esta fuente va a tener este tratamiento y la vamos a llevar a nuestro lugar específico diseñado para contener todos esos materiales reactivos. Entonces, por lo general, pues están bajo tierra todos los desechos reactivos. Ujú. Muy bien, veamos. Pues hay felicitaciones para usted, doctor. Ay, han de ser sus alumnitos que lo están viendo y que les Gracias. ha gustado mucho la plática de hoy. Nosotros también nos ha dejado también con bastantes pues reflexiones, ¿no? Porque a veces nos asustamos de ciertas cosas porque vemos películas, porque vemos caricaturas que hablan del sentido de las radiaciones y las vemos como algo muy alejado de películas de ciencia ficción, pero no, o sea, sus usos son más cotidianos de lo que creemos. Sí, exactamente. Sí, pues realmente este tipo de radiación nos brinda más beneficios de lo que pues, nos puede brindar otro tipo de forma de energía, ¿no? Entonces, es por eso que realmente en la actualidad se utilizan mucho este tipo de radiaciones ionizantes en pues, las diferentes áreas de la vida.
Pues sí. Pues muchísimas gracias, doctor. Agradecemos mucho su presencia aquí en este espacio, al que usted puede regresar cuando guste. Muy pronto recibirá en su correo la constancia de participación a nombre de Prometea X. Y pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bye.